Bueno, el shiur de hoy va a ser primeramente Leilui Nishmat de los 7 Hayalim que perdimos hoy. Que Hashem traiga elevación a sus almas, consuelo a su familia, y que el shiur también sea para la protección de todos los Hayalim que siguen en el frente. Se cuenta sobre el Rab de Ponovich, ¿sí? El Rab Yosef Shlomo Kahneman, que bueno, él vivió en la época de la Shoah, perdió a toda su familia en la Shoah, después más adelante pudo hacer Aliyah, Baruch Hashem, llegó a Israel, y se cuenta que el Rab tenía grandes aspiraciones, quería hacer cosas muy ambiciosas, quería construir yeshivot, geriátricos, centros de Gesed, de Tzedaká, centros de Torah. Entonces se cuenta que un día viene una persona, alguien le dijo así: Rab, usted está soñando, sus sueños no son reales. El Rab le contestó: es verdad, pero yo sueño cuando estoy despierto, no cuando estoy dormido. Muchas veces nos encontramos con frases de los Jajamim, ya sea en el Midrash o en la Gemara, que, para decirlo en nuestro idioma, te vuelan la cabeza. ¿Sí? Te llaman muchísimo la atención, porque parecen frases fuera de lugar, parecen... ¿Cómo pueden decir algo así? Realmente te dejan pensando un buen rato, ¿sí? ¿Qué quisieron decir? ¿Qué significa lo que dijeron? Hoy vamos a ver una de esas frases. Y yo, antes de meternos en el shiur, yo les aseguro que el shiur de hoy va a ser algo realmente especial. Por lo menos para mí, yo creo que es realmente un gran shiur. Y vamos a tener siempre buscamos cambiar el enfoque de lo que pasa en las parashá. Estamos en Parashat Korach, ¿sí? Todos sabemos la historia de Korach, qué hizo, qué pasó. Vamos a buscar un enfoque positivo a la historia de Korach, una enseñanza positiva de Korach y de su gente. Sí, ya sabemos lo que hizo Korach, la rebelión contra Moshe, junto a 250 personas importantes del pueblo, no cualquiera, gente importante realmente que tenía peso, para protestar contra Moshe Rabbeinu. Dice la parashá en el libro de Bamidbar, capítulo 16, pasuk 3, Vaikahalú al Moshe y al Aarón, se congregaron sobre Moshe y sobre Aarón, Vayomerú alem, y les dijeron a ellos, ¿sí? Korach con toda su gente: Rab lahem, basta, suficiente, Kihol aeda kulam kedoshim, porque toda la congregación son todos santos, Ubetoham Adonai, y dentro de ellos está Hashem, Umadu atidnaseu al keal Adonai, ¿por qué ustedes se engrandecen sobre la congregación de Hashem? ¿Sí? Moshe, a vos, ¿quién te nombró el Rebe acá? ¿Quién nombró a tu hermano como Cohen Gadol? Basta, termínenla, acá todos somos santos. Como sigue la historia, muy simple, ¿sí? Moshe cae sobre su rostro con Aarón, y obviamente él dice: yo no elegí a nadie, yo no me elegí a mí mismo, fue Hashem el que eligió, yo no tengo nada que ver. Por lo tanto, ¿qué hace Moshe? Tira una propuesta y les dice: ¿saben qué? Vengan mañana, preparen el Ketoret, ármense un Ketoret, entren al Mishkan y hagan el servicio del Ketoret. Sí, el Ketoret es el famoso incienso. Sí, el Ketoret era el servicio más sagrado en el día de Yom Kippur, en el Beit HaMikdash o en el Mishkan. Lo hacía el sumo sacerdote, el Cohen Gadol, entraba al lugar más sagrado, ¿sí? Al Kodesh HaKodashim, donde estaba el Aron HaKodesh, el arca. Se hacía todos los días también dentro del Eijal, ¿sí? Fuera del Kodesh HaKodashim, en la parte donde estaba la menorá, el Shulchan y el Mizbeach del Ketoret, justamente. Era un servicio diario de todos los días, pero en Yom Kippur tenía un lugar muy especial. Pero lo que tiene es que este servicio estaba reservado para Kohanim. Solamente un Kohen lo puede hacer. El que no es Kohen tiene prohibido hacerlo.
totalmente prohibido. Entonces Moshe les dice a ellos, háganlo, traigan el Ketoret, preparen Ketoret, traigan, hagan el servicio, y ahí nos vamos a enterar a quién eligió Hashem. Muy simple. Dice el Pasuk 7 del mismo capítulo 16, Utnu baem esh, ¿sí? Moshe les dijo, traigan como unas palas, ¿sí? Donde se ponía el Ketoret, pongan ahí fuego, es decir, pongan carbones encendidos, Besimu aleem Ketoret lifnei Hashem, y pongan sobre el carbón, así se hacía el servicio, ¿sí? En una palita se ponían carbones, sobre el carbón se echaba el incienso, que era una mezcla de distintas especies. Hagan el servicio lifnei Hashem mahar, delante de Hashem mahar, mañana, Beaya aish asher yibhar Hashem hu akadosh, y va a ser el hombre que escoja Hashem, ese va a ser el santo, el elegido. Rab lahem benei Levi, basta hijos de Levi. O sea, ¿qué significa Rab lahem benei Levi? Suficiente para ustedes, hijos de Levi. Basta, listo, hasta acá llegamos. ¿Sí? ¿Qué más quieren? ¿Qué más quieren? Ustedes ya son gente importante, ya son gente grande. ¿Sí? No eran de vuelta, no era cualquiera Korah, y su gente tampoco, no era cualquier Korah, era de la tribu de Leví. No solamente que era de la tribu de Leví, servía en el Mishkan, él llevaba sobre sus propios hombros, era una de las 4 personas que cargaba el Aarón, el objeto más sagrado, él lo llevaba sobre sus hombros. Era primo de Moshe y de Aarón, primo directo de Moshe y de Aarón. No era cualquiera. ¿Qué les dice Moshe? Rab lahem benei Levi, basta, basta hijos de Leví. ¿Sí? Psukim 9 y 10 del mismo capítulo. Hamead mikem que ibdil Hashem Elokei Israel etchem mead Israel akriv etchem elav lavod et avodat hamishkan Hashem. No alcanza con que Hashem los separó a ustedes para hacer el servicio, para ayudar en el servicio del Mishkan, para estar parados frente a la congregación y ayudarlos. No alcanza con todo eso. No solamente, sino que Hashem te acercó a vos, te eligió especialmente a vos con tus hermanos de la tribu de Leví, también quieren ser Kohanim. Entonces, ¿sí? Rab lahem, basta, le dijo Moshe, basta, se terminó, suficiente. Bajen un cambio, se calman. Tienen un buen trabajo, tienen un buen puesto, tienen un lugar reservado en la primera fila, literal. También quieren la Keuná, también quieren ser Cohen Gadol, el sumo sacerdote. Rab lahem, basta, tienen suficiente. Ya está. Los Jajamim siempre buscan similitudes en las expresiones de la Torá. Entonces se pusieron a buscar dónde aparece otra vez esta expresión Rab lahem, suficiente, basta, ¿sí? Suficiente para ustedes. La verdad es que lo leímos hace un ratito. Korah le dijo a Moshe y a Aarón, Rab lahem kol eda kulam kedoshim. Rab lahem, suficiente, basta, ustedes, ¿sí? Ustedes basta, córtenla. Kol eda kulam kedoshim, toda la congregación es santa. Y Moshe que les contesta, Rab lahem bnei Levi, suficiente, ustedes, hijos de Leví. ¿Sí? Que Moshe me perdone, ¿sí? Pero parecería una discusión de chicos. Basta vos, no, basta vos. Pero los Jajamim se acordaron que no solamente acá, sino que en Parashat Baet Hanan, en el libro de Devarim, ¿sí? En la segunda Parashat del libro de Devarim, escuchamos la misma expresión. Hay un pequeño cambio, pero no es un cambio radical, ahora van a ver. Pero en ese caso, en Parashat Baet Hanan, la expresión, ¿sí? Las palabras provienen de Hashem. Moshe nos cuenta, ¿sí? El libro de Devarim, como sabemos, es un libro completamente escrito por Moshe. Fue Moshe el que escribió todo el libro de Devarim. Y él cuenta desde su perspectiva todo lo que se vivió en los 40 años del desierto. Entonces Moshe nos cuenta en Parashat Baet Hanan que él hizo muchísima tefilá pidiéndole a Hashem, ¿sí? Le imploró a Hashem que por favor le dé permiso para entrar a la tierra de Israel. Y hasta el último momento Moshe no paró de rogar y de pedir y hacer tefilá a Hashem, déjame entrar a Israel. Es más, los Jajamim nos dicen, como sabemos, que la palabra Baet Hanan en gematria, ¿sí? El valor numérico de la palabra suma 515. Es decir, dicen los Jajamim, Moshe hizo 515 tefilot pidiéndole a Hashem, déjame entrar a la tierra de Israel.
Dice Moshe en el libro de Devarim, capítulo 3, pasuk 26. Vaita'aver Hashem bi lemanhem, velo llama elai. Se encendió Hashem contra mí a causa de ustedes y no me escuchó. Vayomer Hashem elai, y me dijo Hashem a mí, Rab lach, suficiente para vos. Al tosef daber elai od badabarase. No vuelvas a hablar conmigo, no sigas, no aumentes en hablar conmigo sobre este tema de vuelta. ¿Sí? Rab lach. Lach, lahem, es exactamente lo mismo, simplemente la conjugación de la palabra en plural o en singular. Rab lach, suficiente para vos, la misma expresión que tenemos en nuestra parashá. Rab lahem, Benei Levi. ¿Sí? Moshe le dijo a Korah, Rab lahem Benei Levi, suficiente para ustedes, hijos de Levi. Hashem le dice a Moshe, en Parashat Va'et Hanan, Rab lach, suficiente para vos. Ok, entonces, ¿hay alguna relación entre estas dos frases de la Torá? Sí, esto es lo que se llama Gezerá Shavá. Tenemos un caso de Gezerá Shavá. Sí, Gezerá Shavá es una forma de interpretar la Torá, de entender la Torá. Es decir, se utiliza un mismo término, una misma expresión o una misma palabra que aparece en la Torá en dos lugares distintos, sí, en situaciones distintas que no tienen nada que ver, y de ahí sacamos una enseñanza que hay alguna conexión entre estos dos temas. Dice la Gemara en el tratado de Sotá, Amar Rabbi Levi, dijo Rabbi Levi, Berrav Biser, Berrav Biseru. Impresionante, la Gemara esta dice, dijo Rabbi Levi, Berrav Biser, con Rav anunció, Berrav Biseru, y con Rav le anunciaron. Berrav Biser, con Rav anunció, ¿quién? Moshe. Porque está escrito, Rab lahem, Moshe les dijo a ellos, suficiente para ustedes, Rab lahem, suficiente. Berrav Biseru, con Rab lo anunciaron a él, Hashem le dijo a Moshe, Rab lach, suficiente para vos. ¿Qué quiere decir? Vamos a ver, lo que dice la Gemara de manera simple. Cuando Moshe le quiso transmitir a Korah, a la gente que estaba con él, que pare un poco, que afloje, ¿qué le dijo? Utilizó la palabra Rab lahem, suficiente a ustedes. Cuando Hashem le quiso transmitir a Moshe que no iba a entrar a la tierra de Israel, ¿qué le dijo? Utilizó exactamente la misma palabra, Rab lach, suficiente para vos. Es decir, la mala, por llamarlo de alguna forma, ¿sí? La mala noticia que Moshe le da a Korah, ustedes no van a ser Kohanim, ¿sí? Lo lamento, Rab lahem, suficiente, basta, córtenla, basta de revueltas. Hashem le dice a Moshe, suma la noticia, que no va a entrar a Israel, y utiliza, y que es definitivo, utilizando exactamente la misma expresión, el mismo término, Rab lach, suficiente para vos. Ok, pero ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Sí? Son dos cosas distintas. Acá hay una revuelta, se armó un piquete contra Moshe y Aarón. Para Parashat Va'et Hanan, Moshe está rezando y pidiéndole a Hashem, por favor, déjame entrar a la tierra de Israel. Son dos situaciones completamente distintas, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces, cuando leemos lo que dijimos de la Gemara, parecería incluso que en las palabras de la Gemara se percibe como una especie de castigo a Moshe. Ah, con Rab les dijiste, con Rab te dijeron a vos. Como si no estuvo bien Moshe con lo que le dijo a Korah, y por eso Hashem le da la mala noticia a Moshe utilizando las mismas palabras. ¿Sí? Midá keneged midá, como se dice, medida por medida. Esta es la intención de la Gemara. Esto es lo que nos quiere decir la Gemara. Vamos a ver lo que dice el Midrash. Midrash Rabá. Peor todavía, más duro que la Gemara. Dice el Midrash Rabá, Rab lahem benei Levi, suficiente para ustedes, hijos de Levi. Amar a Kadosh Baruj Hu le Moshe. Le dijo el santo bendito sea a Moshe. At mahit bejutra, uvema de mahit at laki. Sí, dice la Gemara, el Midrash, perdón. At mahit bejutra, sí, es en arameo lo que las palabras del Midrash. Vos golpeaste con una vara, uvema de mahit at laki.
con la misma vara que vos echaste, que vos golpeaste, vas a ser golpeado. Atamar, Rablajem, vos dijiste, Moshe, Rablajem, suficiente para ustedes. Le Mahar Ad Shemam, mañana vos vas a escuchar Rablaj, suficiente para vos. Sí, dijimos que hoy vamos a leer una frase de los Jajamim, o varias frases de los Jajamim, que uno dice, sí, leímos esto del Midrash, leímos esto de la Gemara. ¿Qué? ¿De qué estamos hablando? ¿Perdón? ¿El equivocado era Moshe o Koraj? Si no me equivoco, ¿sí? Si mi Sefer Torah está bien y correcto, el revolucionario, el piquetero, el que armó toda una revuelta fue Koraj. Y Hashem estuvo con Moshe. Lo vemos, está escrito explícito en la Torah. La tierra se abrió y se los tragó. La tierra se abrió y se los tragó, como dijo Moshe. Moshe pidió eso. Moshe dijo, si hay una creación nueva que Hashem hace hoy, que la tierra se abra y se los trague. Y la tierra, en el momento en que lo dijo, la tierra se abrió y se los tragó. ¿Mejor prueba? ¿Quién tenía razón? ¿Quién está del lado correcto? ¿Sí? Si hablamos de nepotismo, justamente no es el caso de Moshe, que era el reclamo de Koraj y su gente. Nada más lejos de Moshe, ¿sí?, que todo esto. Los 250 que trajeron el Ketore, los 250 que hicieron el incienso, murieron quemados. Sí, no es broma, no es broma. Está clarísimo quién está del lado correcto y quién no. Pero agarramos el Midrash, agarramos la Gemara, leemos, y parece que es al revés. ¿Sí? Como si el problema o el equivocado fuese Moshe. O como si fuese un pecado lo que Moshe le dijo, Rablaje, basta, córtenla. ¿Qué problema hay? Moshe hizo lo que tenía que hacer. Así de simple. Moshe hizo lo que tenía que hacer. Dijo lo que tenía que decir, la verdad. ¿Sí? Ustedes no van a ser Kohanim. No son Kohanim y no lo van a hacer. Por más que hagan acá revuelta, prendan fuego la llanta, la goma. No va a ser, no va a pasar. La que una fue entregada a Aarón y su descendencia. Rablajem, basta, córtenla. Entonces, ¿cómo podemos entender las palabras del Midrash, de la Gemara? Obviamente que si el Midrash y la Gemara dicen una cosa así, hay algo muy, muy finito, ¿sí? Hay algo muy, muy delicado acá. Muchas veces tenemos la necesidad o la ambición de hacer que todo sea blanco o negro. ¿Sí? Esto es bueno, esto es malo. No es que esté mal, ¿sí? Obviamente muchas veces es necesario, esto es así y esto es así, ¿sí? Esto es bueno, esto es blanco, esto es malo, esto es negro. Es necesario, porque es verdad, existe el bien y existe lo contrario. Pero en todas las historias de la Torá, siempre hay, ¿cómo llamar? Un espacio, un entre líneas, ¿sí? De cosas muy sutiles, muy difíciles de captar o de entender, y justamente no siempre son blanco o negro, como en nuestra historia. De vuelta, ¿sí? Cuando leemos la Parashá, está clarísimo quién tenía razón, quién está del lado correcto y quién no. Sin embargo, vamos a ver que en esta historia tan tajante, tan obvia, hay muchos puntitos, nos vamos a enfocar solamente en uno, pero como dijimos, muy sutiles, más etéreos. Y por eso en este caso los Jajamim nos dicen que es como si Hashem estuviese retándolo a Moshe, según las palabras de la Gemara y según las palabras del Midrash. Obviamente, sí, por el gran nivel de Moshe. Si fuésemos nosotros no sería la historia. Pero en el nivel de Moshe, entonces por eso Hashem le dice a Moshe, ¿con Rab avisaste? Con Rab te voy a avisar, ¿sí? Con el palo que golpeaste, con ese palo te van a golpear a vos. El punto de esta explicación está en el libro Imbre Shefer del Gaón Rabbi Shlomo Kluger. Fue uno de los grandes sabios de su generación. El Rab falleció, para que tengan una idea más o menos en qué años vivió. Sí, falleció en el año 1869. Fue el Rab en Brod, Polonia.
más o menos 50 años fue Rab de la Keilah. Uno de los tantos libros que escribió se llama Imre Shefer, que son explicaciones, ¿sí?, sobre la Torá, y de ahí nosotros vamos a sacar un pequeño puntito sobre esto que estamos estudiando. Korah y su gente no eran unos salvajes, no eran unos locos, ¿sí?, no era gente que les gustaba discutir, pelear, hacer la yonará, unos pecadores. No es así de simple. Cuando leemos la historia parece que es así. Vamos a demostrar con un par de líneas que no es así. Una vez, una historia increíble, una vez alguien fue a ver al Rebbe de Cox, sí, siempre lo traemos al Rebbe de Cox, y le dijo, no entiendo para qué estudian Torá todo el día, para qué leen el Humash, está lleno de historias, sí, todo el Humash, toda la Torá son historias de pecadores, de gente de una transgresión atrás de la otra, revoluciones, sí, lío, una vergüenza todas las historias de la Torá. El Rebbe de Cox, que era siempre muy filoso, lo miró y le dijo, por los pecados de ellos se creó la Sagrada Torá. Yo no sé si por tus mitzvot se va a crear una Torá. Y es verdad, ¿sí? Toda la Torá que tenemos está basada en los desafíos, en los problemas e incluso las transgresiones de todos ellos. Entonces, si es así, esta es la Torá, está basada en esas vidas llenas de problemas y de revoluciones, no podemos decir que son simples pecadores. Aunque sean pecado lo que hizo, ¿sí?, aunque sea un pecado, una transgresión lo que hicieron, no son simples pecadores, porque como dijimos, hay aspectos muchos más sutiles, muchos más delicados de trasfondo. Es verdad, toda Korah y su gente se rebelaron contra Moshe, contra Hashem, y por eso fueron castigados. Es verdad. Pero la cuestión acá es, y acá nos vamos a meter en lo profundo del shiur, la cuestión es ¿por qué se rebelaron? Que hicieron la revuelta, que fueron castigados, perfecto, ya lo sabemos. ¿Por qué se rebelaron? ¿Qué querían? Realmente, ¿qué estaban buscando en serio? ¿Cuál era el trasfondo de la revuelta? Por lo mismo que dijimos la semana pasada de los espías. Así de simple. Ellos buscaban espiritualidad, buscaban estar más cerca. Acá es la misma historia. Sí, es decir, hay algo mucho más profundo. Tenemos como prueba, ya lo dijimos en algún shiur, ¿sí?, que cuando la Torá habla más adelante, en el libro de Devarim, cuando Moshe cuenta de toda la revuelta que se armó y todo lo que pasó, no se lo nombra a Korah. Moshe dice que fue la revuelta de Datán y Abiram. Y en Teilim también está escrito lo mismo, que la revuelta fue de Datán y Abiram, no de Korah, no se habla de Korah. Porque se ve que en Korah y su gente había algo realmente mucho más profundo, había algo para prestarle atención, no era tan simple la cuestión. Ellos tenían un gran sueño, un gran deseo. Querían ser Kohanim, querían ser sacerdotes, ¿sí? No por el poder y la fuerza que otorga el puesto, sino justamente para poder estar más cerca de Hashem, para poder experimentar la santidad del servicio que hacía el Kohen Gadol o el Kohen en el Bet HaMikdash. Y la prueba más contundente para demostrar que es así, que es como estamos diciendo, todos los que estaban parados ahí vieron lo que ocurrió con Nadab y Abiú. Todos ellos fueron testigos de lo que ocurrió con Nadab y Abiú el día que se inauguró el Mishkan. ¿Sí? Sabemos, ellos entraron justamente a ofrecer un ketoret, un incienso, y Hashem dice en la Torá, Esh Zara Asher Lo Tziva Otam, un fuego extraño que yo no le ordené. Ellos se metieron a ofrecer un fuego extraño que yo no les ordené, yo no se los pedí. ¿Y cómo murieron Nadab y Abiú? Murieron quemados. Entonces, ¿podemos decir que toda esta gente eran tan tontos? Todos los que estaban ahí. ¿Qué les dijo Moshe? Vayan, entren, hagan el ketoret, vamos a ver qué pasa, ¿sí? A ver quién es el elegido por Hashem. Hagan lo mismo que Nadab y Abiú, nos vamos a enterar. Ustedes saben que no fueron elegidos para la Keuná. Ustedes saben que no fueron elegidos para ser Kohanim. Ustedes están jugando con fuego, literal.
literal. Entonces, ¿por qué lo hicieron? ¿Por qué lo hicieron? Tenemos que decir que 250 personas, no 1, 3, no 10, 250 personas de la élite, de la tribu de Reuben, todos eran locos, todos eran unos irresponsables, todos no entendían lo que se estaba hablando, ninguno recapacitó un segundo, ninguno pensó un minuto lo que estaba pasando ahí. Ellos vieron con sus propios ojos lo que ocurrió con Nadab y Abiú. Y Nadab y Abiú sí eran de los escogidos. Nadab y Abiú eran Kohanim, eran los que tenían permitido hacer el servicio del Ketoret, pero no cuando ellos querían, sino cuando Hashem lo ordenaba. Entonces, ¿a alguien de todos ellos se le ocurre acá que esto es un juego? Que estamos acá haciendo una broma, que se puede hacer lo que cada uno quiera dentro del Mishkan, dentro del Bet HaMikdash, dentro del templo. Por lo tanto, tenemos que decir, la explicación simple cuál es, que había un deseo muy fuerte y muy profundo de hacer el servicio del Ketoret. Sí, por ahí para nosotros, en el día de hoy, no entendemos mucho por ahí qué significa el Ketoret, qué era lo especial, qué tenía tanto de especial. Sí, estamos hablando de un incienso, simplemente prender unos carbones y supuestamente un poco de unas hierbas arriba del fuego. Pero se nota, por lo que cuenta la Torá, que había ¿cómo decirlo? Un placer espiritual muy profundo, muy grande. Era algo muy celestial, algo muy elevado, ¿sí? Y por eso la gente quería hacer el Ketoret. Es más, la palabra Ketoret en hebreo significa incienso, hasta el día de hoy. Pero en arameo la palabra Ketoret significa unión, relación. Es decir, el aroma del Ketoret, el aroma de este incienso, provocaba, ¿sí? En el servicio del Cohen, había una energía, una fuerza espiritual que creaba una unión, una cercanía entre cielo y tierra, alma y cuerpo. Nosotros no lo entendemos. Y justamente por eso no en vano era el servicio más elevado, en el día más elevado del año, en el lugar más elevado y más sagrado del Bet HaMikdash. Ellos estaban dispuestos a morir por el Ketoret. De vuelta, nosotros no lo entendemos, pero ellos estaban dispuestos a morir por hacer este servicio, y lamentablemente así fue. Lamentablemente murieron haciéndolo. Cuando se arma la revuelta, dice Rashi algo muy interesante, que cuando se armó la revuelta, en un momento Moshe agarra y les dice a ellos, así, Amar Laem, les dijo a ellos, así trae Rashi, Bedarje Agoim yesh nimusim arbe. En los caminos de los otros pueblos, sí, hay muchos comportamientos, muchas cosas. Bearbe Komarim, hay muchos sacerdotes. Ven Kulam Mitkabetzim Bebait Ahad, y todos no se juntan en una sola casa, es decir, en un solo templo, para hacer el servicio. Sí, tienen una época llena de idolatría. Cada uno creía en lo que quería, cada uno decía, vos sos el sacerdote de esta idolatría o de este Dios, nos juntamos acá y hacemos las cosas. Anu, pero nosotros, dice Moshe, nosotros, Am Israel, en Lanu, Ela, Hashem Echad, no tenemos sino un solo Dios, Aarón Echad, un solo arca, Betorá Ahad, una sola Torah, Umisbeach Echad, un solo altar, Bekohen Gadol Echad, y un solo sumo sacerdote. Beaten Mataim Bajamishim Ish, Mebakshim Keunah Gadolá, y ustedes son 250 personas y todos quieren ser Kohen Gadol, el sumo sacerdote, 250 sumos sacerdotes. Afani Rotzebekah. Entonces Moshe que les dijo, yo también quiero ser el Kohen Gadol. Sí, el mismo Moshe de repente sacó algo que se ve que tenía interno, yo también quiero ser Kohen Gadol. Es decir, ustedes se piensan que yo no deseo poder entrar al Mishkan y hacer el Ketoret, que yo no tengo ganas de entrar y hacer el servicio del Kohen Gadol, yo también quiero, pero yo no soy Kohen Gadol, yo soy Leví. ¿Sí? Obviamente Moshe lo quería hacer igual que ellos, no por el puesto, no porque el poder, porque sabía lo que significa el placer que daba este servicio. Poder entrar al Kodesh HaKodashim, al lugar más sagrado, estamos hablando de un placer, algo inigualable. Entonces, ¿qué les dijo Moshe? Helachem tashmish chavim mikol. ¿Saben qué? Acá tienen lo más preciado. Hi aketoret ahavivá mikol akorbanot.
Y acá tienen entonces el Ketoret, que es más preciado que todos los sacrificios. Besam amavet natum betojo. Y sepan que dentro del Ketoret hay una especie en particular, que es una especie de la muerte. ¿Sí? Cuando está separado, cuando está mezclado con todas las especias dentro del Ketoret no pasa nada, pero cuando está solo, provoca la muerte. Llevó Nisrefu Nadab y Abiú, que con esa especia fueron quemados Nadab y Abiú. Le fijaj y Trabaem, dice Rashi, por eso les aviso. Moshe les dijo, ¿quieren hacer? Entren, hagan el Ketoret, pero sepan que en el Ketoret hay una especie en particular que tiene el poder de provocar la muerte, y por eso murieron Nadab y Abiú. ¿Quieren hacerlo? Vayan. Igualmente lo hicieron. Igualmente lo hicieron. Moshe les avisó, les explicó, les dijo, todo, y fueron y lo hicieron. Entonces, ¿qué entendemos de esto? ¿Qué entendemos de todo esto? ¿Que eran unos locos? Entendemos que ellos tenían un sueño. Querían estar más cerca. Ellos querían estar más cerca de Hashem. Pero este sueño no se podía realizar. Sí, este sueño, ellos tenían un sueño, pero este sueño no se podía realizar. Como sabemos, sí, cada uno de nosotros tiene una misión asignada por Hashem y tiene que revelar la santidad en el lugar en el que se encuentra, en su lugar y en su situación. Ahora, el sueño de ellos, el sueño en sí, era un sueño grande, no grande, enorme. Era un sueño enorme, muy lindo y muy bueno. Muy lindo y muy bueno. Quieren poder servir como Kohanim, es decir, quieren poder llegar al nivel más alto espiritual, estar lo más cerca que se pueda de Hashem. De vuelta, es verdad que lo que hicieron no estuvo bien, fue un pecado, hubo una revuelta, un castigo y hubo consecuencias. No, ¿sí? No lo hicieron de la manera correcta. Es más, consecuencias terribles, ¿no? Fueron, pero nosotros a veces vemos lo mismo. Y ahora me van a entender, nosotros a veces vemos lo mismo, por ejemplo, en el comportamiento de un chico. ¿Sí? El chico que se porta mal, que hace lío, que molesta, trae problemas. ¿Sí? El comportamiento del chico está mal, no hay ninguna duda. Pero todo padre sabe, o todo moré, todo profesor sabe, que hay que buscar el porqué. El por qué el chico hace tanto lío, por qué el chico se porta mal. ¿Sí? ¿Qué hay detrás de este comportamiento del chico? Primero tenemos que entender que todos nosotros, todos, sin diferencia, ni chico ni grande, todo el ser humano, ¿sí? Los humanos somos la expresión de nuestras luchas internas. ¿Sí? Todo lo que da vueltas adentro termina saliendo para afuera. Entonces, un mal comportamiento, una mala respuesta, una mala cara, una cara de enojo, de tristeza o alegría, o sea, cosas buenas, son simplemente un reflejo de algo mucho más profundo. Y muchas veces, detrás de este comportamiento, hay justamente un sueño. Hay justamente un sueño, ¿sí? Un deseo, un empuje. Pueden ser muchísimos, ¿sí? Tal vez el chico necesita amor, cariño, un beso, un abrazo. Todos sabemos, ¿sí? Para dónde puede ir esta cuestión. Ahora, es algo muy lindo que escuché, realmente muy interesante. En hebreo hay una palabra, ¿sí? Que es ilem. Hay una palabra en hebreo que es ilem y hay una palabra que es alim. Las dos palabras se escriben exactamente igual. Ilem, la palabra ilem significa mudo. ¿Sí? Ilem significa mudo. ¿Cómo se escribe ilem? Alef, Yud, Lamed y Mem. La palabra alim se escribe Alef, Lamed, Yud y Mem. ¿Sí? Simplemente cambia de orden las letras del medio. ¿Qué significa alim? Alim significa violento, agresivo. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces ese chico o incluso el adulto, ¿sí? Ese que no puede hablar, que no sabe cómo expresarse, la forma que tiene de expresarse y de sacar todo lo que hay dentro, ¿cuál es? Por medio de la violencia, del portarse mal, de agredir.
Es la forma en que tiene, no sabe otra forma de sacarlo. No es que estamos justificando un mal comportamiento, Hasbe Shalom, ¿sí? Justamente hay que hacer el trabajo correcto para encaminar, pero esto nos sirve para entender, por qué pasa, qué hay detrás de ese comportamiento, que muchas veces seguramente sea una energía muy pura, muy buena, pero se expresa de la manera equivocada. Por eso es necesario encaminar, encarrilar, ¿sí?, esa energía por el buen camino. Entonces, ellos tenían un sueño. Korah y toda su gente, ellos tenían un sueño. El sueño no se podía cumplir, pero el sueño no era malo. Que el sueño no se pudiese cumplir no significa que el sueño estuviese mal, que no era bueno. Entonces, Rabbi Shlomo Kluger dice, el Cohen tiene muchas mitzvot que son especiales, únicas del Cohen, ¿sí? El resto del pueblo no puede cumplir con esas mitzvot por más que quiera. Y ellos querían ser Kohanim justamente para poder cumplir con esas mitzvot que al no ser Kohen no pueden cumplir. Viene Moshe que les dice, Rab Lachem Benei Levi, basta, hijos de Levi, suficiente, ¿sí? Basta, confórmense. A ver, Moshe tenía que salir, ni que hablar, tenía que poner orden y salir contra el comportamiento, contra la revuelta, contra la discusión, ninguna duda, estamos todos de acuerdo. Pero cuando Moshe dijo, Rab Lachem Benei Levi, basta, hijos de Levi, no solamente que Moshe, podemos decir que aplacó el desorden que había, hay algo mucho más sutil que pasó. Cuando Moshe les dijo, suficiente, basta, cálmense, confórmense con lo que tienen, Moshe lo que hizo fue cortar el sueño. ¿Sí? Rab Lachem Benei Levi, basta, hijos de Levi, dejen de soñar. ¿Por qué quieren llegar a lugares que no les corresponden? ¿Por qué quieren ir a tomar un puesto que no es de ustedes? Dejen de delirar, ya tienen suficiente. ¿No les alcanza? ¿No les alcanza todo lo que tienen? De vuelta, obviamente que Moshe hizo seguramente todo lo posible para calmar a la multitud. Y como dijimos antes, seguramente en nuestro nivel, en nuestra posición, no la de Moshe, seguramente está perfecto lo que hizo y era lo que había que hacer. Pero en el nivel de Moshe, ¿sí?, cuando dijo estas palabras, en el camino no solamente aplacó la revuelta, sino que también cortó un sueño. Cortó un sueño. Y la cuestión es, y acá nos empezamos a poner más sentimentales en el shiur, y la cuestión es que Moshe Rabbeinu también tenía un sueño. Moshe deseaba con lo más profundo de su ser entrar a la tierra de Israel. Soñemos nosotros ahora por un minuto con Moshe. Imaginemos a Moshe yéndose a dormir a la noche, 40 años caminando por el desierto, se va a descansar una horita o media horita a la noche, ¿sí?, porque más tiempo no tiene que estudiar Torah y atender a 6 millones de personas. Cuando Moshe se va a dormir, ¿con qué sueña? ¿Qué se imagina Moshe cuando se va a dormir y está esperando entrar a la tierra de Israel? No, creo que no hay duda cuál es el sueño de Moshe. ¿O qué? Moshe se imagina y se ve a sí mismo caminando por las calles de Jerusalén, trayendo su canasta llena de bikurim, con todas las frutas nuevas que salieron al Bet HaMikdash, yendo al Bet HaMikdash con su corderito, trayendo su corbán, trayendo una ofrenda de agradecimiento a Hashem. ¿Con qué sueña Moshe? ¿Que va a poner un puesto de falafel, que va a vender shawarma en la esquina, que va a hacer plata? ¿Eso es el sueño de Moshe? No, seguramente que no, obviamente que no. Moshe deseaba con todo su ser poder sentir la santidad de la tierra de Israel. Moshe soñaba con la tremenda rectificación que se iba a dar en el momento en que su energía y la energía de la tierra santa se unieran. Moshe sabía que si él entraba a Israel, todo iba a ser diferente, absolutamente todo. Entonces, obviamente que Moshe, ¿qué buscaba? Moshe lo que quería era cumplir con todas las mitzvot relacionadas a la tierra de Israel, mitzvot que escuchó directamente de la boca de Hashem.
Se sentaba y Hashem le decía, ¿sabes qué? Cuando entren a Israel, tengan un campo, van a tener que dejar esto para el pobre, esto para la viuda, esto van a separar para los Kohanim, esto para los Leviim, esto para el otro, esto para acá, esto para allá, de esto van a llevar al Bet HaMikdash. Cuando tengas un animal, entonces la primer lana la van a sacar, se la van a llevar al... Cuando Moshe escucha todo eso, su cabeza, ¿qué hace? Vuela en la tierra de Israel, imaginándose llevando la uva, el higo, la naranja, la manzana, el cordero, la lana. ¿En qué piensa Moshe? Solamente en eso. Entonces, para Moshe, entrar a la tierra de Israel, en su percepción, también era estar más cerca. Estar más cerca de Hashem, es verdad, ¿no? Nosotros no entra en nuestra cabeza. Moshe hablaba cara a cara hablaba con Hashem. Más cerca que eso. Pero Moshe sentía que entrando a la tierra de Israel, cumpliendo las mitzvot en Israel, está más cerca todavía de Hashem. Es la tierra que Hashem escogió. Sí, imaginémoslo. Esto es para nosotros y en el mismo nivel de Moshe. Es la tierra que Hashem escogió. Es la tierra de sus antepasados, donde caminaron sus padres, sus abuelos. Moshe quería saborear la tierra que fluye leche y miel, la que nosotros, por la infinita bondad de Hashem, tenemos el mérito de vivir y disfrutar el día de hoy. Pero, por algún motivo, ese sueño no se podía materializar. Por algún motivo que nosotros, no sé si algún día vamos a entender, por lo menos hasta que venga Mashiach, por algún motivo ese sueño de Moshe no se podía realizar. De vuelta, ¿sí? Por lo menos hasta los días del Mashiach. Cuando venga Mashiach, el sueño de Moshe también se va a cumplir. El Arizal dice, ¿sí? El Arizal en la Kabbalah nos enseña justamente que si la energía de Moshe se juntaba y se unía a la energía de Israel, de la tierra de Israel, eso no iba a dejar lugar a ninguna debilidad, a ninguna caída, a ninguna destrucción, a ningún tropiezo o crisis, ni en el pueblo de Israel, ni en toda la humanidad. Y estas cosas, justamente, el tropezar, una crisis, ¿sí? Un problema, una debilidad, justamente son las cosas que nos permiten a nosotros poder crecer, aprender, progresar. Por lo tanto, no era el momento de Moshe para entrar a la tierra de Israel, pero sí, eso ya es un shiur aparte, es un tema por sí mismo. La cuestión es, el sueño no se podía realizar, pero el sueño en sí era algo magnífico, era algo maravilloso el sueño de Moshe. Cuando Moshe les dijo, Rab Lahem Benei Levi, basta hijos de Levi, córtenla. Moshe lo que hizo, ¿sí? Moshe agarró el sueño de ellos con una motosierra y despedazó no solamente el comportamiento de la revuelta que armaron, sino también justamente la pasión y el entusiasmo de ese sueño que tenían. Entonces ahora podemos entender un poco más las palabras del Midrash, la palabra de la Gemara. Midá keneged midá, medida por medida. En el nivel de Moshe es así. Berrab viserú. Con Rab, ¿sí? Con basta, les dijiste a ellos. Con Rab, con basta te van a decir a vos. Con el palo que les diste, ese palo va a volver. Cuando uno le roba el sueño a alguien, cuando uno le roba el sueño a alguien, eso vuelve. Y te pueden robar tu sueño. Entonces, Hashem le dijo a Moshe, Rablach al Tosef David Lai Od Badabarase, ¿sí? Basta, vos, suficiente, deja de hablarme, no vuelvas a hablarme de este tema. En el momento en que Hashem le dijo a Moshe, Rablach, suficiente para vos, Hashem le apagó el sueño a Moshe. Se terminó. Dios le puso el ultimátum. Es la última vez que me hablas de esta cuestión. ¿Qué significa? Deja de soñar con entrar a Israel. No va a pasar. No sé cómo decirlo.
el dolor de Moshe, la decepción, no sé cómo nombrarlo. Gigante, un dolor infinito. Entonces, vamos bajando todo esto para aprender nosotros algo. Nunca, pero nunca le robes el sueño a alguien. Yo soy un ser humano, yo no puedo concretar, o por lo menos eso creo, no puedo concretar todos mis sueños, seguramente no de manera inmediata, ¿sí? Hay sueños de todos los estilos, pero el sueño de una persona nos demuestra en gran manera cuál es su interior, cuáles son sus aspiraciones, a dónde quiere llegar, qué pretende de esta vida. Sí, muchas veces nuestros sueños son justamente como Korah, una protesta. Ahora entendemos por qué la protesta de Korah. Porque nuestros sueños muchas veces son justamente una protesta, como se dice, contra el status quo, ¿sí? Contra la maldad, contra la corrupción, contra la impureza, porque nuestro sueño justamente lo que busca es corregir, mejorar, crecer, perfeccionar lo que está mal. Decimos en el Teilim, algo muy lindo, el Teilim 126. Sí, los que hacemos Birkat Hamazon en Shabbat o en días festivos, ya lo sabemos de memoria. Shir HaMa'alot Beshuv Adonai et Shivat Zion Hainu Keholmim. Canción de las ascensiones. Beshuv Hashem et Shivat Zion. Cuando haga volver Hashem a los cautivos de Zion, Hainu Keholmim. Fuimos como soñadores. ¿Qué significa este pasuk? ¿Sí? Por ahí pienso, una de las explicaciones, no sé si es justo la explicación del pasuk, pero creo que funciona. ¿Qué nos dio a nosotros, a Am Israel? ¿Qué le dio a Am Israel la fuerza de volver a casa, ¿sí? De volver a su tierra, a nuestra tierra, después de 2000 años de exilio? ¿Qué nos dio la fuerza de volver después de 2000 años a estar parados acá en nuestra tierra, en nuestra casa? Dice el pasuk, Hainu Keholmim, que nunca dejamos de soñar. Nunca le dimos a ningún terrorista, a ningún asesino, ni antisemita, ni enemigo, ¿sí? Justamente en lo que estamos viviendo, y ni siquiera a una vocecita interna propia, nunca le dimos, ¿sí? Le dejamos lugar a la desesperación, o nunca le dimos el permiso de matar ese sueño. Jacob, ¿sí? Tenemos ejemplos en la Torá increíbles. Jacob huye de su casa, huye de su hermano, de Esaú, huye al exilio. Se tiene que ir de su tierra, de su casa, pero en el camino, dicen los Jajamim, frenó, se acostó a dormir. ¿Y qué pasó? Soñó. Jacob soñó, ¿sí? Con una escalera apoyada en la tierra que su cabeza llegaba al cielo. Yosef, ojo, la historia de Yosef, ¿sí? Durante muchos años su vida no fue un sueño, fue una pesadilla. Su vida fue una pesadilla durante muchísimos años. Pero Yosef, los hermanos dijeron, va a la Jalomot, el soñador. Yosef el soñador. ¿Puede ser? Pero gracias a esos sueños que tuvo, ¿sí? No solamente logró sobrevivir, sino que logró salvar al mundo entero. Entonces, Hainu Keholmim, fuimos como soñadores. Am Israel, nuestro pueblo, es un pueblo que nunca dejó de soñar. Y esto obviamente baja a cada uno en particular. Cada uno de nosotros tiene un sueño, o varios.
¿sí? Cada uno sabe. Y en especial los chicos. En especial los chicos. Todos nos acordamos, nosotros, ¿sí? Cuando éramos chicos, no dejábamos de soñar. Cada uno con lo suyo, ¿sí? No sé, por ahí los hombres, yo hablo como hombre, ¿sí? Va a ser bombero, policía, doctor, astronauta, piloto de avión, etcétera, etcétera. Cada uno lo que soñaba. Un poquito más grandes, no mucho más, pero también siendo chicos, adolescentes, ya el sueño por ahí cambia un poco, ¿sí? No sé si de llegar a la luna, pero uno empieza a soñar por ahí con cosas más concretas. Una familia perfecta, con ser ricos, vivir en una casa grande, una vida llena de felicidad, de alegría, una buena vida. Muchos sueñan con la pareja ideal, otros sueñan con el trabajo ideal, muchos sueñan, porque no lo tienen, tener una relación profunda con sus hijos, con su pareja, con la familia, o con nuestra propia alma, o con Hashem. Entonces, yo creo que a varios por ahí se le humedecen los ojos cuando recuerdan esa voz que escucharon de adentro o de afuera. Y esa voz dijo solamente 2 palabras. Rablach, basta, deja de soñar, deja de delirar, basta, deja de pavadas. ¿Sí? Suficiente con los sueños. Baja las expectativas. ¿Tenés comida? ¿Tenés cama? Decí gracias y listo, no molestes más. ¿Qué pasó? En un segundo el ideal murió. En un segundo el ideal murió. Estas palabras, ¿sí? Rablahem o Rablach, suficiente para ustedes, para vos, pueden venir en toda clase de presentaciones. Ya sea una experiencia traumática, una pérdida, una enfermedad, un desafío, abandono emocional, violencia familiar, abuso, etcétera, etcétera, etcétera. No hace falta explayarnos. ¿Sí? La lista es muy larga. Pero al final, Rablach, ¿cómo termina todo? Con suficiente, basta. ¿Sí? El sentimiento es conformate con vivir o con sobrevivir. Conformate con sobrevivir. Y así se nos va la vida, lamentablemente, ¿sí? Intentando sobrevivir, y toda la alegría, toda la felicidad, todo el optimismo, la libertad, que todas estas cosas son la cuota natural del alma, es robada, desaparece en un instante. Sí, de vuelta se puede presentar de muchas formas, como un sentimiento muy grande de culpa, de vergüenza, una decepción muy profunda, sentimientos de resignación total, que ya no se puede confiar en nadie, o cualquier otra cosa que rompe el sueño. Como dijimos, sí, de vuelta, esto lo puede provocar, puede ser provocado por alguien de afuera, o también puede provenir de uno mismo. Que uno mismo se diga, basta, deja de soñar, a ver, baja la realidad un poquito, deja de pavada ya. Está escrito en el Teilim 105.15. Teilim 105.15 dice, Alti geubim shihai, no toquen a mis ungidos. Alti geubim shihai, no toquen a mis ungidos. Así está escrito en el Teilim 105.15. Amar Rav Yehudá, Amar Rav. Dijo Rav Yehudá, dijo Rav. Mai dichtiv, Alti geubim shihai, ubim beai al tareu. ¿Qué es esto que está escrito? ¿Sí? ¿Qué significa el pasuk que dice, no toquen a mis ungidos y no le hagan el mal a mis profetas? Y la explicación, impresionante. Alti geubim shihai, no toquen a mis ungidos, dijo Rav Yehudá en nombre de Rav, Elu tinokot shel bet Rabban. ¿Quiénes son mis ungidos? Los chicos.
Así dicen los Jajamim. ¿Quiénes son mis ungidos que Hashem dice en el Teilim? Los chicos, los pequeños. Y explica el Rav Steinsaltz algo muy lindo, realmente muy lindo. Dice, todo chico tiene el sueño de traer al Mashiach. Todo chico tiene el sueño de ser él el Mashiach, de traer la Geulá al mundo. Pero, lamentablemente, crecemos y el cinismo se apodera, se hace más fuerte. Entonces dice el Teilim, Alti Geubim Shihai, no toquen a mis ungidos. Nunca se te ocurra dañar ese Mashiach. Sí, Mashiach significa ungido. Nunca se te ocurra dañar ese Mashiach de un chico. Es decir, su idealismo, su sueño de cambiar el mundo. Y no dejes que nadie toque tu Mashiach. No solamente el chico, tu propio Mashiach. ¿Sí? En el transcurso de la vida encontramos sustitutos para los sueños originales porque queremos sobrevivir. Vamos medio escalón más arriba. Hashem también tuvo o tiene sueños. Sí, la diferencia es que Hashem sí puede concretar sus sueños cuando él quiera. Pero Stam, sí. Hashem quiso crear un mundo y crear al hombre. Y lo hizo. Le llevó 7 días. Porque él lo decidió así. Hashem quiso entregar la Torá y lo hizo. Le llevó 2448 años desde el día en el que creó el mundo. Quiso llevarnos a Israel y también lo hizo. Llevó otros 40 años de desierto. Y así podemos hacer una lista enorme. Pero el shiur acá es personal. Entonces, Hashem también tuvo un sueño. Hashem soñó con vos. ¿Y te creo? Sí, como dice Irmiá, Hashem te creó, te hizo. Te creó, te formó, te dio vida y te trajo. ¿Por qué? Porque tiene un sueño que cumplir con vos. Pero ¿qué pasa cuando tus sueños se interponen con los sueños de Hashem? O peor todavía. ¿Cuántas veces le decimos nosotros a Hashem, Rablach, basta Hashem, basta, suficiente, ya está? No sé, pienso, ¿no será que tal vez nos va como nos va? Porque estamos cortándole el sueño a Hashem. Porque nosotros le estamos poniendo una traba al sueño que Hashem tiene. Hoy el shiur se los dejo para pensar. No sé si les voy a dar las respuestas de todo. Es para que cuando hoy se vayan a la cama y vayan a soñar, piensen en esto. Hashem tiene un sueño particular para vos y uno global, ¿sí? Para todos. Ahora, para que el sueño global se cumpla lo más rápido posible, lo mejor sería que cada uno haga su parte. Está escrito en el libro de Yeshayahu, el profeta Yeshayahu, en el capítulo 60, Psukim 21 y 22, principalmente en el 22, vamos a leer el 21 como a modo de calentamiento. Beamech kulam tzadikim, en tu pueblo todos ellos son justos. Leolam ir shuaretz, para siempre van a heredar la tierra. Netzer mataay masi adalit paer, ellos son la rama de mi plantaje, la obra de mis manos para enorgullecerse. Y el pasuk 22 dice, Akatón y Ela Elef, el pequeño va a ser por 1000. Beatzair legoyatzum, el joven, un pueblo enorme. ¿Y cómo termina el pasuk? Ani Hashem be'ita ajillena. Yo Hashem be'ita ajillena. En su momento, ajillena. Muy bien. ¿Qué significa ajillena? ¿Sí? Dice el Metzudat Zion, uno de los comentaristas de la Torá, ajillena inyan meirut. ¿Qué significa ajillena? Una cuestión de velocidad, más rápido. Una cuestión de que las cosas sean más rápido. Entonces, parecería que tenemos acá una contradicción en el pasuk.
El pasuk dijo primero, Be'ita. Yo Hashem en su momento, es decir, yo Hashem en su momento voy a cumplir con todo esto, con este sueño. Y la palabra siguiente que dice, Ajillena, más rápido, antes. Entonces, de vuelta, ¿cuándo se va a cumplir este sueño de Hashem en el que todo su pueblo van a ser todos justos y todos ellos van a heredar la tierra para siempre y el chiquito va a ser por miles y el joven va a ser un pueblo enorme? ¿Cuándo se va a cumplir este sueño de Hashem? Beitá en su momento o Ajillena, o antes, más rápido. Dice Rashi, Beitá Ajillena, dice Rashi, Sahu, si tuvieron el mérito, es decir, ¿qué significa si tuvieron el mérito? Si vos haces tu parte, como corresponde, Ajillena. Si vos haces lo que corresponde, Hashem cumple su sueño, Ajillena, más rápido, lo cumple antes. Los Zahu, Beitá, no tuvieron el mérito, es decir, no hiciste tu parte, te quedaste sentado esperando, bueno, se va a cumplir, pero en su momento. Hashem le puso una fecha y en esa fecha la va a cumplir, si vos no hiciste nada. La cuestión es que el sueño de Hashem se va a cumplir sea como sea, o antes o después. El tema es si nosotros queremos ser parte de ese sueño y así acelerar su cumplimiento o no. ¿Sí? Hashem va a reconstruir el Bet HaMikdash. Hashem va a reconstruir Jerusalén. Hashem va a traer al Mashiach. Va a traer a todos sus hijos a su tierra y va a borrar a todos sus enemigos. Le gusta al que le guste y al que no, no. No es algo que se discuta. Hashem lo dejó escrito, ese es su sueño y lo va a cumplir. La cuestión es cuándo. ¿En su momento o antes? Depende de nosotros. Entonces, sí, nunca dejes de soñar. Nunca dejes de soñar con un mundo mejor, con una familia mejor, con un trabajo mejor, con una vida mejor, porque quién sabe, tal vez se cumpla. Entonces, como dijo el Baal Shem Tov, donde están los pensamientos de la persona, ahí está la persona. Nosotros le vamos a pedir permiso al Baal Shem Tov y le vamos a transformar la frase para nuestro shiur y vamos a decir, donde están los sueños de la persona, ahí está la persona. Quiera Hashem cumplir de manera abierta y revelada su sueño, trayéndonos a su Mashiach, ya, hoy mismo. Nos vemos, Bezrat Hashem, si está todo en calma, la semana que viene.